Permítanme orar para que iniciemos la predicación de esta mañana. Eterno Dios soberano, gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias por tu amor para con nosotros, Dios. Gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor, que es toda suficiente y que es inerrante, Señor, para que nosotros podamos enfocarnos en ti, Señor, y para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ver en esta mañana, Señor, la verdadera grandeza, Señor. Ayúdanos a contemplar a Cristo en la predicación de esta mañana. Y ayúdanos, Señor, a que podamos durante toda la semana meditar, Señor, en tu palabra. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que podamos salir en esta mañana de este lugar y que los que nos están viendo desde su casa puedan, Señor, tener la convicción en esta mañana de que tú hablaste a sus corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La verdadera grandeza. Estaremos hablando bajo ese tema en esta mañana, la verdadera grandeza, recordando, o no sin recordar, que estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan y que el capítulo 14 del Evangelio de Juan es un capítulo donde ya el Señor todo está a punto de cumplirse, el Señor está previo a su muerte y resurrección y el Señor toma este capítulo, de hecho este capítulo se ha titulado como consuelo y dirección del Señor para sus discípulos atribulados y es lo que nosotros vemos en todo el capítulo, cómo el Señor consuela a sus discípulos, cómo el Señor le da dirección a sus discípulos, cómo el Señor fortalece a sus discípulos a través de promesas que le hace y allí vemos como todo el capítulo y veremos aún lo que nos resta, lo que tenemos para hoy y lo que sigue restando para semana más adelante, veremos cómo el Señor fortalece a sus discípulos en ese momento y nos fortalece a nosotros por medio de su palabra. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21 hasta el versículo 24. Y luego el texto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis mandamientos, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Solo quienes obedecen los mandamientos del Señor, solo ellos entran en la comunión plena con el Señor. Todo el que dice ser cristiano debe obedecer sus mandamientos, porque el amor obedece. Mire cómo lo dice Juan Carlos Ray, cito: el que me ama de verdad no solo conoce mis mandamientos, sino que también los pone en práctica. La obediencia, no solo el conocimiento y las palabras, es la verdadera demostración del amor hacia Cristo. Hay muchos que tienen la voluntad de Cristo, pero no la guardan. Fin de la cita. Hay quienes tienen las escrituras, pero no guardan las escrituras. Y el llamado no es a que nosotros podamos tener las escrituras o a que podamos tener ciertos textos de las escrituras abiertos en nuestras casas o abiertos al pie de nuestras camas. No, no es ese el llamado. El llamado es a que nosotros podamos vivir conforme a las escrituras. El que vive conforme a las escrituras, dice Jesucristo, que ese es el que le ama, el que vive conforme a las escrituras. Y no confundamos el hecho de que nuestra obediencia nos puede llevar a la salvación. No, porque
No hay obra que nosotros podamos hacer que nos pueda justificar delante de Dios. De hecho, la salvación no es por obra, o sea, no es por nuestras obras, es por obra, pero es por la obra de Cristo. Y para nosotros la salvación es por pura gracia. Mira cómo lo dice el pastor MacArthur, cito: la obediencia que fluye de un corazón transformado por el poder regenerado del Espíritu Santo es la marca de quien ama con sinceridad a Jesucristo. Fin de la cita. ¿Quién es que ama a Jesucristo? Aquel que obedece su palabra. El amor obedece, la obediencia es la única marca del amor, y solo el que ama a Jesucristo, solo ese será amado por el Padre. Solo el que ama a Jesucristo será amado por el Padre. Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre dio toda autoridad al Hijo para que el Hijo honre al Padre, o para que el Padre sea honrado a través del Hijo. Esta es una de las más claras muestras de la deidad de Cristo, porque todas las escrituras nos enseñan que el único que debe y que el único que merece honra es Dios. El único que merece adoración es Dios, y que nadie debe inclinarse y nadie debe adorar a otro ser que no sea solo a Dios. De hecho, encontramos incluso en los 10 mandamientos cómo se prohíbe allí tener dioses ajenos. Sin embargo, aquí nos enseña el texto que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre, y eso nos lleva a la deidad del Hijo. Y no podemos obviar aquí el enfoque de Juan el Evangelista, que Juan el Evangelista nos lleva en todo su libro a que nosotros podamos entender que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y que está en plena igualdad al Padre, que no es una emanación de Dios, que no es un ser inferior a Dios, sino que Él es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo debe ser honrado. Jesucristo debe ser adorado. Y haciendo esto a Jesucristo, estamos haciéndolo al Padre, porque el Padre ha de ser glorificado en el Hijo. Y eso es lo que dice el texto. El que honra al Hijo, honra al Padre. Mire el versículo 21 nuevamente de nuestro texto de Juan capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La segunda parte del versículo dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ninguna persona, por piadosa que parezca, si rechaza a Cristo, no podrá ni amar ni honrar al Padre. El Padre honra al Hijo y el Hijo honra al Padre. Y luego entonces nosotros somos glorificados en el Hijo. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús, aunque no lo parecía, Jesús tenía control de todo cuanto estaba sucediendo a su alrededor. Su vida estaba apuntando al propósito divino, estaba apuntando al propósito eterno del Padre, de reunir en Cristo todas las cosas. Que aquellos que el Padre iba a salvar iban a ser justificados por los méritos de aquel que vivió una vida perfecta, para imputar esa vida perfecta a aquellos pecadores imperfectos. Jesucristo es Dios y Jesucristo tenía control de todo cuanto estaba pasando a su alrededor. Nada le era ajeno a lo que estaba sucediendo, ni siquiera el dolor por el que él estaba atravesando. Y aún hoy sigue siendo igual.
Jesucristo tiene el control de todo cuanto pasa a nuestro alrededor. Y todo lo que pasa con nosotros no está ajeno a Él, ni Él nos ha dado la espalda. Su voluntad ha de cumplirse en nosotros, su voluntad de cumplirse en su iglesia. Y nosotros veremos su gloria manifestada en su iglesia. Y nuestras vidas deben honrarle, nuestra vida deben agradarle solo a Él, el que ama a Cristo. Este y solo este será amado por el Padre. Por ende, el que no ama a Cristo, no ama o no será amado por el Padre. Que no ama a Cristo, no ama al Padre y tampoco será amado por el Padre. El versículo 22 dice que Judas y hace aquí hay una acotación para que entendamos que no se está refiriendo al Iscariote. Él le dice, Señor, ¿y qué ha pasado que te ha de manifestar a nosotros y no te va a manifestar al mundo? Este Judas, con esta acotación que nos hace el evangelista, es para que nosotros entendamos que este es Judas, el hijo de Jacobo, quien en Mateo capítulo 10, versículo 13 nos dice, o se le llama a él Tadeo. Y es lo que se cree es que Tadeo era como una especie de apodo. Y ni Judas Tadeo ni los demás estaban entendiendo lo que el maestro estaba diciendo. Ellos estaban pensando que él volvería a establecer su reino terrenal después que volviese, como él estaba diciendo. Él iba a establecer un reino terrenal. Ellos estaban enfocando o se estaban enfocando en lo que ellos creían o en lo que ellos habían escuchado en torno a lo que era el Cristo y a lo que el Cristo iba a hacer, lo que le habían enseñado a ellos en Israel. A librar a su pueblo del yugo romano, pensaban ellos que venía el Mesías, y a levantar a Israel por encima de las demás naciones. Ellos no podían entender que Jesús vendría a ellos de manera espiritual, sino que al Jesús decirle que volvería a ellos, ellos entendían que Jesús iba a volver a ellos, pero a establecer el reino terrenal que ellos tanto estaban añorando. Y tenemos que decir que los discípulos soñaban, aún en este punto en el que estamos, ellos soñaban con grandezas terrenales, estaban enfocados en que ellos iban a ser grandes y que el Señor sería el punto central para impulsar la grandeza de ellos. El Señor está hablando de la grandeza del amor. El Señor está hablando de la grandeza de ser morada de Dios y ellos están centrados en una grandeza terrenal. Mire, luego de la resurrección, como ellos preguntan en Hechos capítulo 6, versículo 1, ellos le preguntan al Señor, dice el texto, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará en este tiempo el reino de Israel? Ellos estaban esperando la manifestación del reino literal del Mesías, pero el Mesías vino a establecer su reino en el corazón de los creyentes. El corazón de los creyentes iba a ser el palacio del rey, el corazón de los creyentes. Desde allí el Espíritu Santo iba a morar en ellos y el reino iba a ser un reino espiritual, no un reino terrenal, pero ellos estaban enfocados en otro tipo de reino. Y estaría con ellos el Señor de manera permanente, como Él se lo había dicho, pero esta forma permanente iba a ser por el Espíritu. Ellos querían grandeza, el Señor le muestra un camino más excelente y es igual como nos pasa a nosotros hoy. Queremos ser reconocidos, queremos que nos vean delante, que la gente hable bien de nosotros, ser escuchado y ser un modelo de referencia. Pero para muchas veces yo lograr esto, yo debo caerle bien a los demás y tengo que ser y utilizar la palabra de manera liviana. Debo vivir para que la gente vea que yo hago las cosas bien.
O sea, debo agradar a la gente y debo enfocarme en eso, pero el creyente no debe estar centrado en agradar a la gente, no debe estar centrado en caerle bien a la gente. El creyente debe estar centrado, su vida debe estar centrado en Cristo, en su gloria, en vivir para la gloria de Dios. La razón de ser del creyente, entonces, debería ser la gloria de Dios. Y no existe mayor grandeza que obedecerle a nuestro Señor. No existe mayor grandeza que ser morada eterna de nuestro Dios. La morada de nuestro eterno Dios, de ser nosotros morada de Dios. No existe mayor grandeza que esa, que tener una relación estrecha con el Rey del universo. Que tener de nuestra parte al creador de los cielos y al creador de la tierra. No existe mayor grandeza que esa. Y esa grandeza debe llevarnos a humillarnos y debe llenarnos de humildad. Mire cómo dice Mateo, capítulo 20, versículo 20 al versículo 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedí. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos juntos así, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este acontecimiento es incluso antes del texto que nosotros acabamos de leer, del texto de Juan capítulo 14. Este acontecimiento es antes a esto, antecede a esto. Todos estaban interesados en puestos de grandeza, todos. En puestos donde ellos podían ser reconocidos. La madre de estos dos fue a rogarle a Jesús por un puesto de grandeza para sus hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y cuando los demás ven esto, los demás no se llenan de humillación o de indignación por lo que está pidiendo, sino por envidia, porque ellos también querían lo mismo que ellos. Y el Señor le muestra la verdadera grandeza, que es el servicio. No ha de ser así entre vosotros, le dice el Señor, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. ¿Tú quieres ser grande? La grandeza del creyente está en servir. El más grande no es a quien le sirven o quien es servido, es aquel que sirve. Y esto es una contracultura total. Todo aquel que aspira a grandeza debe ser el servidor. Jesucristo es el mayor ejemplo de humildad y el mayor ejemplo de servicio. Y nosotros debemos imitar a Cristo. Por eso Pablo decía, sé imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Mire cómo lo dice Filipenses en el capítulo 2 desde el versículo 1. Dice allí Filipenses, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo,
siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unido en el espíritu, dedicado a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El ejemplo ahora de esto, en el versículo 5. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es maravilloso y esto es glorioso. Nuestro Salvador es maravilloso y es glorioso. Pablo llama a los filipenses, le hace un llamado que la humildad se debe imponer por encima del egoísmo y por encima del orgullo. Y nos da el ejemplo perfecto de la humildad, que es Cristo. Jesucristo, el ejemplo de humildad, y Jesucristo, el ejemplo de servicio. Dios se humilló y Dios sirvió, pero los creyentes quieren grandeza. Dios se humilló y sirvió y los creyentes quieren ser grandes. Dios empezó siendo Dios y se humilló y sirvió. Nosotros empezamos siendo pecadores, reos del infierno, y no queremos servir ni queremos ser guiados por la palabra de Dios, sino que queremos grandeza para ser mirado, observado y aplaudido. Grandeza terrenal. ¿Cuál es la actitud que debe tener un creyente entonces? ¿El creyente debe tener una actitud de grandeza o debe el creyente tener una actitud de humildad y de servicio? Tenemos el ejemplo de nuestro Salvador, quien fue el mayor ejemplo de esto, quien fue el mayor ejemplo de humildad y de servicio. Jesucristo, quien fue, quien es y quien será Dios. Y aún así, se humilló y sirvió. Nosotros no queremos humillación, nosotros queremos grandeza. No queremos servir, queremos ser servidos. Pero Dios nuestro Salvador se humilló y vino a servir. Jesucristo se despojó, como dice el texto. Tomó forma de hombre, se humilló así para servir. Y estoy haciendo énfasis en esto porque nosotros somos muy orgullosos y queremos que el centro de todas las cosas seamos nosotros. Jesucristo se humilló y fue obediente hasta la cruz, como dice el texto de Filipenses. Y nosotros ni nos humillamos a nadie y nuestra obediencia está condicionada. ¿Así me conviene o no me conviene? Nosotros, al hacer negocio, nosotros decimos, déjame analizar a ver si me conviene. Cuando nosotros deberíamos decir, déjame analizar a ver si yo glorifico a Dios en este negocio. Porque creemos que somos el centro, aunque nosotros no lo digamos. Actuamos como que es así, como que el centro somos nosotros. Y que Dios se complace en que nosotros seamos grandes. De hecho, hay gente por ahí predicando y enseñando
que Dios se complace en que nosotros seamos grandes, porque si nosotros somos grandes, entonces Dios se beneficia de eso porque la imagen de Dios es proyectada. No, no es así. Dios no se complace con que nosotros seamos grandes, porque el único grande es Él. Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas subsisten hoy porque Dios existe y Dios es quien sostiene toda su creación. Dios no puede ser más de lo que es. Dios es Dios, grande e inmenso, con nosotros y sin nosotros. Él es Dios. El centro de todas las cosas en nuestras vidas entonces debería ser Jesucristo. Y yo debo entender que yo fui llamado a servir y que solo el servidor, aquel que sirve, es el que es grande en el reino de los cielos. La verdadera grandeza está en esto. Jesucristo tiene el puesto más elevado, dice en Filipenses, y nosotros debemos seguir ese ejemplo de humildad y ese ejemplo de servicio de nuestro eterno y amado Salvador Jesucristo. Vuelvo al texto de Juan, capítulo 14, versículo 22. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Y es bueno notar aquí que esta es la tercera vez en toda esta sección donde Jesucristo está mezclando la obediencia con el amor. El que ama al Hijo será amado por el Padre. El que obedece su palabra, ese es el que le ama. Podemos decir que la grandeza de amar a Jesucristo nosotros la mostramos en nuestra obediencia. No hay amor sin obediencia. Y luego Jesús le dice: vendremos a él y haremos morada con él. El Padre y el Hijo vendrán espiritualmente al creyente verdadero y morarán constantemente en el creyente verdadero. Eso es lo que está diciendo Cristo. Todo el creyente verdadero no está solo, disfruta de la compañía de Dios en él, porque él es morada de Dios. Jesucristo está dando como promesa que la presencia del Padre estará con los creyentes que le amen y muestren ese amor en su obediencia a su palabra. Permítame citar a William Hendrickson. Cito: esta presencia es muy real, se puede sentir su acción, el Espíritu convencerá de pecado, guiará al arrepentimiento cotidiano, dará seguridad de salvación, comunicará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, amonestará, consolará. Todo esto en relación con la palabra. En esa forma, Cristo ha prometido manifestarse a los discípulos, pero no al mundo. Fin de la cita. O sea que todo aquel que ama al Hijo será amado por el Padre, y el Padre y el Hijo morarán en él por medio del Espíritu, y los guiará, lo consolará y le dará paz, le dará convicción de pecado, le dará entendimiento, y todo esto por la palabra del Señor. O sea, es la palabra del Señor lo que el Espíritu Santo utilizará para hacer y realizar este trabajo. No hay mayor grandeza que amar al Señor, y que este amor se refleje en nuestra obediencia. No hay mayor grandeza que servir. En el mundo a los grandes se les sirve. En el Evangelio los grandes son los que sirven. La verdadera grandeza está en el servicio, no en ser servido. El Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo. El Señor Jesucristo se humilló, se vistió de hombre y vino a servir. Debemos dejar nuestro orgullo a un lado y entender que si nuestro Señor se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo?
debemos servir a los demás. Sirve a los demás y sirve a los demás con lo que tiene. No diga, bueno, yo voy a esperar tener tal cosa para yo poder servir. No, debes servir con lo que tienes. Debes tener una vida de obediencia que es el fruto de tu amor por el Señor. Debemos servir. Y que nuestra pretensión de grandeza, al igual que los discípulos, que pueda ser la obediencia y el servicio. No hay mayor grandeza que obedecer y servir. Algunas veces el individualismo nos acorrala y hacemos las cosas esperando ser reconocidos por los demás. Y si hago algo por alguien y ese alguien no me agradece, entonces yo me siento mal. Tu servicio debe ser para el Señor. Y si es para el Señor, tú no vas a esperar una recompensa por aquel a quien tú le estás sirviendo. Y si es para el Señor, tú debes estar enfocado en el Señor y no en una gratificación momentánea. Si el Señor es verdaderamente todo lo que tú dices que es el Señor para ti, la forma de tú ver el servicio va a cambiar completamente. Porque en vez de el servicio ser una cosa más, el servicio será una oportunidad de agradecimiento y de adoración que tú vas a utilizar en tu vida para tú agradar a tu Señor y a tu Salvador. Servir debe ser una oportunidad y no una carga. El Señor le muestra a sus discípulos, el Señor le da consuelo a sus discípulos aquí, prometiéndole la presencia permanente del Padre en ellos por medio del Espíritu. Y aquellos, dice Jesucristo, el Padre y yo moraremos en ellos, y van a morar en ellos permanentemente porque serán moradas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ellos, y entonces el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo, entonces estarán morando en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo ha de guiar al creyente, el Espíritu Santo ha de consolar al creyente, el Espíritu Santo ha de llevar al creyente a la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea su sustento y sea su regla de fe y de conducta. Que el Señor nos ayude a nosotros a entender que la verdadera grandeza no está en que nos sirvan a nosotros. La verdadera grandeza está en nosotros obedecer, porque cuando obedecemos estamos amando a nuestro Señor, y la verdadera grandeza está en que nosotros podamos servir, no en nosotros ser servidos. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros, Dios. Que nosotros podamos rumiar tu palabra. Que nosotros podamos, Señor, meditarla, Señor. Que tu palabra, Señor, dé fruto en nosotros. Ayúdanos a mirar nuestros comportamientos. Ayúdanos a mirar nuestra forma de actuar. Y ayúdanos, Señor, a poder hacer los ajustes que tenemos que hacer para nosotros cada día, Señor, parecernos más a Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.